Gracias y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes que cada día nos permiten llegar hasta sus hogares con estos temas de reflexión, escudriñando la Palabra de Dios, continuando con el libro de los Hechos, a través del nacimiento y desarrollo de la Iglesia. En este día nos corresponde el segundo sermón, los puntos para predicar. Como texto base utilizaremos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 12 al 26. Pero yo les invito primero que pongamos esto en tiempo de oración, para que sea el Eterno quien nos guía, conforme a su sabiduría, conforme a su propósito, y sobre todo, que sea Él quien toque los corazones de cada oyente de estos temas, a fin de que sus corazones sean transformados para su honra y para su gloria. Amantísimo Padre amado, Señor, Tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos ante Tu presencia, con un corazón contrito, humillado, con un corazón que desea agradarte a Ti, Señor. Padre, te pedimos que seas Tú sellando los labios del expositor, que seas Tú guiándolo con sabiduría a través de Tu Espíritu Santo, que seas Tú el que redarguye, el que abre los oídos de aquellos hermanos que podrán escuchar estos audios, y que sobre todas las cosas podrán comprender el mensaje que a través de Cristo fue dado en la cruz, para poder obtener una salvación y una vida eterna que Tú nos has regalado, Padre eterno. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque aún estamos con vida, porque hemos podido contemplar un nuevo amanecer, porque tenemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos a nuestro lado. Gracias, Señor, por todas Tus bondades, Tus maravillas. Te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. El libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 12 al 26, nos dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a ir desglosando poco a poco, mis amados hermanos, este tema, a fin de que sea completamente entendido. Podemos apreciar que Pedro se da cuenta de lo indispensable que es explicar a la gente todo lo que ha sucedido y todo lo que vendrá. Y precisamente aprovecha la ocasión para hablarles de Jesús con un lenguaje que puedan comprender, empleando, como lo hizo en la misma mañana de Pentecostés, utiliza sus poderosos argumentos, como es el de la Escritura y su propio testimonio, mis hermanos. Ahí Pedro ve una gran oportunidad, y eso es lo que nosotros también deberíamos entender, que muchas veces el Señor nos pone señales en el camino que no vemos. Cuánto bien nos hace los predicadores de la palabra que Dios pone a nuestro alrededor, personas que comparten nuestra fe, que conocen nuestra historia, y que con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, que ha sido derramado en cada uno de ellos de un modo especial, nos pueden entender el mensaje dado a través de las Escrituras, el mensaje que puede transformar nuestras vidas. El cristiano que quiere crecer en su vida de fe requiere necesariamente de la ayuda de un guía espiritual, de alguien que está completamente maduro en la fe, que lo ayude a descubrir y a responder lo que Dios le va manifestando cada día, mis amados hermanos. Es ahí cuando Pedro ve que la multitud se reúne y aprovecha esa oportunidad. La gente estaba maravillada con la curación del cojo. A medida que todo el templo se difundió la noticia de la maravillosa curación. La gente comenzó a recorrer y a unirse alrededor del pórtico de Salomón. Para poder comprender mejor, podemos ver que sin lugar a dudas la gente supo que el cojo limosnero había sido sanado. Todos sabían de este hombre dentro de la ciudad que nunca había caminado, y así lo vemos en Hechos 4:22, también lo vemos en Marcos 11:27.
La gente esperaba con ansiedad una explicación. La audiencia estaba lista para el Evangelio, así que Pedro aprovechó la oportunidad y comenzó a predicar. El primer punto es la fuente del poder y la piedad. Ahí podemos apreciar tres cosas importantes. Los que vieron el milagro se maravillaron. No solo se maravillaron por el milagro, sino que por el poder y la sanidad y la santidad de Pedro y de Juan. Reconocieron que el poder y la piedad eran esenciales para hacer dicho milagro. Y se preguntaban entre ellos, ¿quién era Pablo y Juan? ¿Por qué los hombres no tenían tal poder? ¿Qué clase de santidad causó que Dios les diera tanto poder? Segundo, Pedro hizo los hechos claros. El poder y la piedad no son de los hombres. Y eso lo manifiesta Pedro. Dios no obra milagros para que los hombres se glorifiquen. Y Pedro lo dice exactamente así. ¿Por qué os maravilláis de esto? Los milagros no deben sorprender ni confundir a los hombres, porque Dios es Dios. Es el Todopoderoso, el Creador del universo. Él tiene todo el poder y es capaz de hacer milagros. Él ama y cuida del bienestar del hombre, a pesar de su condición pecaminosa. Así que los milagros deben esperarse. Es una experiencia común en el hombre que anda bajo el ojo amoroso y cuidadoso de Dios. Una persona piadosa que se deja guiar por la palabra del Eterno. Un Dios que nos ama y cuida tanto que busca alcanzar en cada uno de nosotros personas que creamos en Él. ¿Por qué pones los ojos en nosotros?, dice Pedro. ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros? No somos la fuente de este milagro, no es nuestro poder, no es nuestra piedad los que logramos hacer este milagro. El hombre no tiene méritos, ni virtudes, ni moral, ni fuerza, ni autoridad. No tiene el poder ni la fuerza necesaria para obrar un milagro así. No había nada en ellos para merecer este poder o piedad. Es Dios y solo Dios obrando el milagro. Por eso podemos ver, mis hermanos, que el poder de la piedad es del Hijo de Dios al obrar dichos milagros. Dios está siendo glorificado a través de su Hijo, de Jesucristo. Por eso Pedro hace una declaración muy importante cuando dice, Dios envió a su Hijo, a su siervo. La palabra en griego tompaida es un nombre o título para el Mesías, y él sería el siervo del Señor. Pedro declaró que el Dios de Abraham, el de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, hizo este milagro. Ha glorificado al Hijo, a Jesucristo, a su siervo, el Mesías. El Hijo de Dios, su siervo, Jesucristo, es el Mesías y nosotros debemos reconocerlos. Y a través de Él fue hecho todos los milagros, para que nosotros podamos mirar la gloria del Eterno. Y en Mateo 9:6 nos dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mis hermanos queridos y amados de Edificados en la Palabra y amigos oyentes, estos tres puntos son lecciones poderosas para nosotros, lecciones que radicalmente cambiarán nuestra vida si hiciéramos caso. Solo debemos meditarlo y pensarlo. Si confiamos y honramos al Hijo de Dios más de lo que hacemos, ¿cuánto podríamos? Quizás podríamos experimentar el cuidado y el amor de Dios velando por nosotros. Podríamos andar humildemente ante los hombres, negándonos a nosotros mismos y a la atención que nos brindan las personas. Podríamos enfocar la atención en Jesús, en su honor y en su gloria, mis hermanos. Por eso en Romanos 1:4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por eso, mis hermanos, Pedro les exhorta. Pedro habla de tal forma como lo hizo en el día de Pentecostés. No cometía ningún error. No quería que la caravana diese la honra y la gloria al hombre. Tanto Pedro como Juan estaban siendo admirados. Y a muchos predicadores de este tiempo, cuando hay la admiración, cuando hay los loas hacia ellos, su mente se obnubila y su corazón se aparta de la verdadera esencia del Evangelio, que es dar la gloria a Dios. Y empiezan entonces a aprovecharse del pueblo, a obtener privilegios y favores. Más sin embargo, aquí vemos a los dos apóstoles que no caen en la tentación, no permiten que el ego nube su razón, sino más bien se permiten ser siervos e instrumentos para algo muy importante.
mantiene su conciencia limpia y humilde. Y es la única forma de vencer toda tentación. El tomar conciencia de que somos solamente sarmientos y Cristo es la vid, que sin Él no podemos hacer nada. Juan 15:5. Nadie puede gloriarse de lo que haga, porque todo lo que tenemos lo hacemos y recibimos del Señor. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido primero? Y si lo has recibido, ¿a qué te gloriarte? ¿Cuál si no los hubiese recibido? 1 Corintios 4:7. Pedro había aprendido una lección que le costó lágrimas. Aprender de sí no puede esperar más que la debilidad. De Dios viene la verdadera fuerza, la verdadera fortaleza. Cuando alguien se cree fuerte, enseguida se pone en manifiesto su debilidad. En cambio, cuando alguien se reconoce débil, depende completamente del Señor y espera lo que recibe. Y así lo dijo Pablo en 2 Corintios 12:10. Cuando estoy débil, entonces es cuando estoy fuerte. Y Pedro, como en Pentecostés, se dirige primero dando a conocer que todo lo que él está haciendo no viene de él, sino viene exclusivamente de Dios, mis amados hermanos, que viene del Creador. El segundo punto es la muerte de Jesús. Podemos notar las acusaciones contra los hombres que mataron al Hijo de Dios, como lo vemos en Hechos 2:23 y 36 y 5:30. Los hombres que entregaron al Hijo de Dios no solo fueron los hombres de los días de Jesús quienes los llevaron a la cruz, es todo hombre que haya vivido. Ningún hombre lo hubiera hecho diferente, todos nosotros lo hemos crucificado. Y este es precisamente el punto de su muerte. Jesús murió por el pecado de cada uno de nosotros, ya que para nosotros ser limpios de esto necesitábamos obligadamente que existe un sacrificio, y el sacrificio fue hecho en la cruz. El sacrificio fue hecho en la cruz. Ningún hombre está exento del amor de Dios, ningún hombre está exento de la muerte de Jesús. El amor de Dios y la muerte de Cristo cubren nuestros pecados. Por lo tanto, cada uno de nosotros, con toda arrogancia y rebelión y negación de los pecados, a veces negamos que Jesús haya muerto por nosotros, pero sin embargo debemos reconocer enfáticamente que Cristo murió en la cruz por usted, por mí y por la humanidad entera. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 14-15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los hombres murieron a través del sacrificio de Cristo en la cruz, murieron a sus pecados. Aún los que negaron a Jesús, siendo él inocente, era inocente de los crímenes de los cuales lo acusaban. Hasta Pilato, el gobernador romano, lo reconoció así. En Lucas 23, 2-4 y 13-16, no se justificaron ninguna de las acusaciones que le hicieron. Los rechazaron y condenaron porque a los hombres no les gustan sus declaraciones. Él declaró ser el Hijo de Dios, declaró que los hombres tenían que negarse a sí mismos por completo, darle a Dios lo que tenían y lo que eran. Si querían seguir a Dios y vivir eternamente, tenían que rendirse y entregarlo todo. Y es ahí cuando Pedro nos muestra que es necesario que nosotros también aprendamos a ponernos en lugar de los oyentes, a buscar un lenguaje común, a hablarles con palabras que ellos puedan entender, con las que ellos puedan identificarse. Muchas veces fallamos en nuestro intento de evangelizar a otros, porque pretendemos hacerlo acomodándonos a terminologías rebuscadas, sin darle la gloria a Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, es necesario que comprendamos que cada uno tenemos que negar que somos limpios por nuestras propias convicciones, que únicamente hemos sido limpios a través de Cristo Jesús, que nosotros a veces renegamos de Cristo sin entender que es Él el que nos da la salvación y la vida eterna. Y Pedro pensaba en su propia negación. Sin duda en aquel momento tenía conciencia de su culpa, hablaba como uno de ellos al sentirse unido a su pueblo y al tener conciencia de su propia falta, le otorgaba el derecho de hablar abiertamente. Nada es más efectivo cuando decimos desde nuestro testimonio, cuando identificamos lo que está viviendo esa persona a la que nos dirigimos,
porque lo hemos vivido también. Pedro lo siente y lo aprovecha, y toca una fibra importante y sensible, que a él seguramente todavía le dolía, y era el dolor y vergüenza, sin lugar a dudas, de haber negado a Cristo. Y muchos se han visto reflejados desde lejos, mis hermanos. Y son muy pocos los hombres que darán todo a Dios. Así que los hombres los rechazan y acusan y condenan sus declaraciones como falsas, deseando salir de él tan pronto como pueda posible. Mas sin embargo, la culpa e inocencia tienen poco o nada que ver con el asunto. Los hombres quieren salir de Jesús, o de lo contrario tendrán que rendirse a sus reclamos. Y la mayoría no va a rendirse, ni entregar sus posesiones, ni por casualidad. Así que es más fácil negarlo y buscar salir de su presencia, aún a sabiendas de que Cristo fue inocente de sus pecados y que en la cruz cargó los nuestros. Dios declaró que sus hijos, su siervo, el Mesías, sería perfectamente justo. Y en Isaías 53:11 lo vemos: por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Es lo que hizo Cristo. Las Escrituras también declaran una y otra vez que el Hijo de Dios, su siervo el Mesías, es perfectamente justo sin pecado alguno. Y eso lo vemos en Mateo 8:20. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario comprender la palabra en su texto y en su contexto. Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 5, la palabra nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El hombre prefiere a un pecador, a un homicida, antes que al Hijo de Dios. Hay un marcado contraste: entre más vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diera un homicida. Esta es una notable verdad. Cada hombre que rechaza a Jesús está eligiendo por sí mismo al que pecó. Está eligiendo el camino de la perdición. Lo injusto antes que lo justo. Al hombre pecador y homicida antes que al Señor santo y piadoso. La corrupción antes que la incorrupción. La muerte antes que la vida. La humildad se refiere al hombre homicida y sus caminos antes que al Hijo de Dios y sus caminos. Por eso, mis hermanos, el hombre mató al príncipe de la vida. La palabra príncipe, archellón, significa príncipe y autor. Y Pedro llama a Jesús el príncipe y autor de la vida, la misma fuente de toda la vida. Es por eso que Jesucristo es tanto el dador como el salvador de la vida. En Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, mis queridos hermanos y amigos oyentes, aquí tenemos que tomar en cuenta el tercer punto, que es muy importante: la resurrección de Jesús. Que ya fue visualizada con nuestros hermanos expositores en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 3. El cuarto punto, mis hermanos, es el nombre de Jesús. Su nombre hizo a un hombre perfectamente sano. Es el nombre de Jesús que por sí solo hace a un hombre sano. Solo Él tiene el poder, la piedad y el mérito y la virtud para sanar a todo hombre. En Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias a Dios por todo. Al Dios y al Padre, es en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder. Es la fe en el nombre de Jesús la que sana al hombre. Tanto el mensajero de Dios como la persona que necesita ayuda deben creer en el poder de Jesús para sanar a la persona. Dios no va a obrar mediante un mensajero que no cree en el nombre de Jesús. Dios no va a obrar en una persona que necesita ayuda, si esa persona no cree ciegamente en Jesús. Dios no le agrada a una persona que no cree, ni tampoco que ayuda a alguien que no cree en Cristo. En Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Algo más, mis queridos hermanos: Dios no puede consentir la incredulidad, no se puede dividir en contra de sí mismo. Es solo necedad, palabras, discusiones y comentarios necios decir que Dios consiente la incredulidad, que está dividido contra de sí mismo. La fe siempre es necesaria en el siervo como en la persona que necesita la ayuda de Dios. Y vemos el hecho del centurión, ¿no? En Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora.
De nuevo, el centro del discurso está en el anuncio de Jesús, de que Él resucitó y de que Pedro y los demás discípulos están dispuestos a dar públicamente testimonio de ello. Pedro tenía que hablar de la resurrección de Jesús. Pero no solo es el testimonio de Dios a favor de su siervo, no es solo la glorificación del autor de la vida, sino el verdadero fundamento de la curación milagrosa del paralítico. La curación es el efecto de un trabajo humano. No es el efecto de un trabajo humano, sino que ha sido obrada por aquel a quien Dios ha resucitado y glorificado. Es producto de la fe. Según la mentalidad de los antiguos, en el hombre está presente en cierta manera espiritual y personalmente la esencia y la fuerza de un hombre, o de una divinidad. Por tanto, si Pedro cura a un paralítico en el nombre de Jesús, este viene a demostrar que Jesús posee la fuerza, aún después de su muerte. En otros términos, que vive y manda. Aquí también está implícita la fe, ya que a través de ella ha sido resucitado y ha sido restablecido en este caso el paralítico totalmente ante todos nosotros. Y Jesús nos pide que tengamos fe. Podemos recordar también la escena donde le avisan a Jairo, el jefe de la sinagoga, que su hija murió. Y Jesús le dice, no temas, solamente ten fe, en Lucas 8:50. Y da la fe a quien tiene el corazón abierto para recibirla. Alguna vez sus discípulos le pidieron, aumentanos la fe, en Lucas 17:5. En otra ocasión el padre de un muchacho le pidió ayuda a mi poca fe, en Marcos 9:24. Por eso vemos, mis hermanos, que la fe es importante y necesaria para que nosotros podamos acercarnos al Creador. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, mis hermanos, como lo leímos. Es la fe en Jesús lo que sana al hombre. Es la fe lo que nos restaura, mis hermanos. Otro de los puntos, mis hermanos, es que no hay excusas porque Dios predijo la muerte del Mesías. Y tiene dos hechos importantes, mis hermanos. Los que rechazaron y mataron a Cristo lo hicieron en ignorancia, no sabían lo que estaban haciendo, aunque debían saberlo. Tenían a los profetas que proclamaban la venida y la muerte del Hijo de Dios. Y Dios predijo que todo lo que un hombre necesita saber para aceptar a su Hijo. No se puede admitir la ignorancia, al igual que en estos tiempos. Si alguien quiere morir sin Cristo es por su necedad en su corazón, por su rebeldía contra Dios, negándose a oír las Escrituras, no aceptando que alguien le predique la palabra de Dios, al igual que en la antigüedad. Es por eso, mis hermanos, que alguien hoy en día puede morir sin Cristo. Con el sufrimiento de Jesús, Dios cumplió las Escrituras proféticas. También, mis hermanos, es importante el arrepentimiento. Es parte principal de la conversión. El arrepentimiento no involucra solamente llorar, sino cambiar la esencia de nuestro corazón. Significa volver de nuevo. El hombre debe arrepentirse y volverse a Dios. Si un hombre vuelve su vida a Dios y cambia su conducta, pasan dos cosas. Sus pecados se borran, desaparecen. Queda limpio de toda mancha. No hay absolutamente nada quien lo acuse. Y por eso el salmista decía en el Salmo 51:9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El Señor enviará también tiempos de refrigerio cuando un hombre se arrepiente a su presencia. Cuando una persona llega a conocer a Cristo personalmente, experimenta tiempos de refrigerio y renovación, de gozo y alegría, de gracia y bendiciones, avivamiento y conmoción, descanso y comodidad, fortaleza y entrega y liberación. El arrepentimiento es algo absolutamente esencial para perdonar. Una persona no puede continuar haciendo las mismas viejas cosas y esperar perdón. Debe arrepentirse y volverse de sus pecados. Si una persona es sincera, se arrepentirá. Por eso dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, mis queridos hermanos. Amplio en perdonar. En el versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y que Él envíe a Jesucristo para que os fue anunciado antes,
Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que os oiga, aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado en estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros previamente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, y a fin de que cada uno se convierta en su maldad, mis queridos hermanos. A fin de que cada uno se convierta en su maldad. Pedro es ahora el líder de los apóstoles, podríamos decirlo entre comillas. Se había olvidado de sus anteriores caídas, pero no se estaba convirtiendo en juez de los demás. Simplemente les estaba compartiendo sus experiencias de cómo él había sido perdonado a pesar de sus transgresiones, a pesar de las negaciones. Pero era necesario denunciar valientemente lo que habían hecho. Y también lo hace, eligiendo la compasión al llamarles hermanos. Aquellos varones de aquel tiempo, Pedro les muestra el amor de que Dios les había perdonado. Hace precisamente hincapié en ello. Le muestra la molestia que había generado el admitir que el Mesías no era el libertador del poder humano, ni el restaurador de la abundancia, sino que tenía que morir, y por eso cuando ellos, los oyentes de Pedro, lo mataron, estaban cumpliendo las Escrituras. Estaban dando a entender que era necesario que así sean cumplidas las Escrituras. La naciente iglesia procuró hacer comprensible y razonable el hecho de la muerte, una muerte ignominiosa de Jesús, que parecía sumamente infame exteriormente, pero era necesario ese esfuerzo, nos lo dice Pablo en la epístola de Corintios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. 1 Corintios 1:23. Pero también les exhorta a que se arrepientan, tal como pidió Jesús cuando inició su ministerio público en Marcos 1:15. Pedro pide a sus oyentes arrepentimiento, conversión, un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo, para que nuestros pecados sean borrados. El judaísmo esperaba en aquel tiempo algo mejor, algo fascinante. No esperaban un Mesías humilde, un Mesías justo. No esperaban eso. Y Pedro es enfático cuando dice que y da a entender que la conversión del pueblo judío apresurará la venida de nuestro Señor y los tiempos de consolación en 2 de Pedro 3:11. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos preguntarnos, ¿a quién debe ser impartido este mensaje? Pedro declaró que Jesús está a la derecha de Dios y ahora menciona que permanecerá ahí hasta el final de los tiempos, cuando venga la restauración universal. Y esa restauración, mis hermanos, es ordenar de nuevo volver a poner en su condición o estado al ser anterior, ser renovados completamente. Pedro realmente dice lo que quiere decir al identificar el tiempo al cual se refiere. Será un tiempo cuando comience esta restauración de la mano del Señor y las cosas tomen su lugar. Cada una de ellas, tanto las nuevas, vuelvan a estar en un estado perfecto. Habrá un nuevo orden de todas las cosas. La palabra los tiempos en plural de la restauración señala un periodo, tal vez varios, en los cuales se llevará a cabo la restauración. Esta incluirá varios sucesos, varios tiempos. Y los sucesos que involucran la restauración no ocurrirán al mismo tiempo. Las Escrituras señalan también y enseñan grandes eventos de restauración que sucederán.
Primero, el regreso del Señor para recoger y resucitar a los creyentes. 1 Tesalonicenses 4:13. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor de los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Sucederá que la salvación de Israel también habrá de hacerlo. Por eso nos dice en el libro de Romanos 11, 25, 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. También sucederá el reinado del milenio, de Cristo en la tierra. En Apocalipsis 24:6. Toda la creación también será liberada del sufrimiento y la corrupción, incluyendo tanto la naturaleza en sí como aquellos seres humanos que crean. En Romanos 8, 18 al 27. Sucederá la destrucción explosiva y el fuego fundirá la tierra y los cielos. Y habrá nuevos cielos y nueva tierra. En 2 de Pedro 3, 10, 13. Por eso, mis hermanos, la restauración es un tiempo universal que vendrá y golpeará, y serán los días de victoria para la humanidad de aquellos que durmieron en Cristo. Y aquí también vemos, mis queridos hermanos, el juicio. El octavo punto es el juicio. Mediante los profetas Dios predijo que vendría. Moisés predijo que Dios enviaría a su profeta, el Mesías, en Deuteronomio 18, 14, 19. La gente debe oír al profeta de Dios, o será desarraigada, dice, en Hechos 3, 23. Segundo, en Samuel todos los profetas profetizaron la venida y juicio del profeta. Y Pedro afirma que no solo Moisés, sino todos los profetas anunciaron a Jesús sus palabras. Deben haber creado un caos en la mente de muchos oyentes, obligándolos a replantearse lo que creían saber. Y luego de sacudirles, les hace ver que han asesinado al Mesías enviado por Dios. Les recuerda que son herederos de la alianza, beneficiarios de la promesa de Dios que hizo Abraham. En Jesús, descendencia de Abraham, reciben la bendición prometida todos los que se vuelven a Él con fe. Mis hermanos, cuán valioso es importante reconocer la palabra de Dios. Cuán valioso es importante para nosotros entender los caminos del Señor. Para nosotros también es necesario, al contexto de la Escritura, revisar el versículo 23, donde dice claramente, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, es decir, habrá la destrucción. Perder el bienestar de uno, ser gastado y minado, tiene una existencia sin valor. No quiere decir que una persona dejará de existir, significa que la persona será destruida, devastada y condenada a una existencia inútil. Y ésta sufrirá el desecho, la pérdida y las ruinas por siempre. Por siempre. Por eso, mis hermanos, en Romanos 2, 8, 9 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, mis queridos hermanos. El judío primeramente y también el griego. El noveno punto es la advertencia a Israel. Sin embargo, la advertencia es realmente para todos los hombres, porque el mismo Hijo de Dios estuvo en la tierra y bendijo a todos los hombres con el glorioso mensaje de la salvación. Los judíos fueron especialmente privilegiados en 4 cosas, como lo vimos anteriormente en Romanos capítulo 9, versículo 3 al 5. Fueron los hijos de los profetas, tuvieron la gloriosa herencia y mensaje de los muy especiales siervos de Dios. Fueron el pueblo con quienes Dios hizo un pacto muy especial, una promesa muy especial. Él los escogió para ser el pueblo y la raza mediante la cual enviaría al mundo a la simiente, es decir, a su Hijo.
3. Fueron el pueblo a quienes Dios envió a su Hijo Jesucristo. 4. Fueron el primer pueblo bendecido por Dios, bendecidos con el mensaje glorioso del arrepentimiento y el perdón. Mas, sin embargo, estos lo rechazaron. Dios mismo envió a su Hijo para bendecirlos. Jesús siempre buscó atraerlos con misericordia y no con amenazas. Y Pedro les dice que el don extraordinario de la resurrección de Jesús ha sucedido para bendecirlos a ellos, para bendecirlos. Pero les pide que se aparten de esas iniquidades. Les anuncia las consecuencias de esa resurrección y que cada uno debe ser apartado de sus pecados. Mas, sin embargo, en la dureza de su corazón, ellos deciden no hacerlo. Y más bien se abre para los gentiles la oportunidad de poder vivir esa gloriosa salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Y en Romanos nos da la muestra fehaciente de esto. En Romanos 10, 1, 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Mis queridos y amados hermanos edificados en la palabra, la verdad bíblica hoy en día se presenta como en los tiempos de Pedro. La salvación está ahí. La vida eterna está ahí. Cristo está ahí llamándonos a cada uno de nosotros. Cristo nos está predicando a cada uno de nosotros de su palabra. Mas, sin embargo, en la dureza de nuestro corazón, no hemos entendido el mensaje. No hemos entendido que el primer punto es la fuente del poder y la piedad, que es Cristo. El segundo punto que debemos predicar es la muerte de Jesús. El tercer punto es la resurrección. ¿Y qué involucra eso para nosotros? El cuarto punto, el nombre de Jesús da completa sanidad, restauración y vida eterna a quienes lo buscan. El quinto punto nos muestra que no hay excusa de creer en Cristo como el Mesías, ya que Dios mismo a través de los profetas lo predijo. El sexto punto nos llama a un arrepentimiento y conversión, arrepentimiento de nuestros pecados y volvernos a Dios a través de Cristo. El séptimo punto es el regreso de Jesús y la restauración de todas las cosas, cuando sea su segunda venida. Y para eso cada uno de nosotros debemos estar listos, con nuestro corazón, cumpliendo sus mandamientos y en obediencia a Él. Y el octavo punto será el juicio de Dios. Cuando venga en su segunda venida y seremos despertados, ¿cómo nos hallará? ¿Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida? Y como epílogo de este tema, la seria advertencia que nosotros hemos sido privilegiados, al igual que los judíos de aquel tiempo, para ser nación santa, pueblo escogido por Dios. Y sin embargo, hoy la humanidad sigue rechazando. Sin embargo, hoy la humanidad se sigue apartando y no quiere confiar y creer en Él. Que su corazón sea tocado, mi querido hermano, y comprenda que el mensaje de salvación y vida eterna está tan fresco como ayer. Que el Señor está golpeando la puerta de su corazón y quiere de usted que se vuelva de la vida pecaminosa que lleva. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mi querido hermano, que esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a cada uno de vosotros.